ya se han notado los datos con el problema. ¿Qué datos con el problema? Dedicados a la vida. ¿Qué me da? Constante universal. La masa molecular del nitrógeno. 18 kilogramos. ¿El universal? 0,083. Unidades. Bar de metro cúbico. 0 kilogramos por grado. Bien. ¿Qué más me dice? ¿Qué tipo de proceso es? ¿Qué más? A 0 grados de temperatura. La temperatura inicial o la temperatura que va a ser constante, 0 grados centígrados. ¿Qué más? Encontrar la composición molar. Ya, ¿qué más? Datos. Eso nomás. Ya. Bien, entonces lo primero que me da son las masas que hay en cada lado, ¿cierto? Cada peso que va a tener. Ahora, en ambos lados, como son cilindro pistón, ¿qué va a influir? La presión atmosférica en ambos lados. Y como tengo la masa, también voy a obtener el peso. ¿Pero por qué esto no baja? Porque hay una presión contraria al peso, que es la presión atmosférica. Y a eso se le llama la presión de A, que sería del depósito A que tenemos acá. Y este es el depósito B, entonces aquí voy a tener la presión también de B contraria al peso y a la presión atmosférica. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Ahora, para poder determinar esta presión, ¿qué es lo que voy a aplicar? Lo que ustedes aprendieron en física 1, sumatoria de fuerza vertical es igual a 0, ¿cierto? ¿Qué fuerza voy a tener hacia abajo? El peso, ¿no? Todo lo que vaya para abajo es negativo. Peso en A, ¿qué más? Menos la presión atmosférica, pero recuerdo que presión es fuerza sobre área. Entonces, para determinar la fuerza de acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Despejar, ¿no? Presión por área. Entonces, si esta es la presión atmosférica, voy a multiplicar por el área de trabajo, que va a ser el área de A. ¿Qué más voy a tener? Para arriba, la presión de A. Entonces va a ser positivo. Por el área de trabajo, que sería el área de A. ¿Hay otra fuerza ejercida sobre este cilindro pistón? ¿Hay o no hay? No hay más. Entonces, ¿qué se hace? Es igual a 0. Ahora, una vez obtenido esto, como yo tengo la masa, voy a tener el peso, entonces ya tengo el peso. La presión atmosférica también es un dato determinado, que va a ser dato. El área también es dato. ¿Cuál es la única incógnita que voy a tener? La presión. Entonces, esto que está con negativo va a pasar al otro lado con positivo. Y esto que está aquí multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el peso? 750 kilogramos. Sobre el área, ¿cuánto vale el área?
30 centímetros cuadrados. Más la presión atmosférica, ¿cuánto vale? 1,033 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Tiene las mismas unidades? Sí. Entonces de esa manera obtengo la presión de A. ¿Cuánto le da? 26,033. Muy bien. Y ya tengo la presión de A. Si yo quisiera la presión de B, aplico lo mismo, ¿no? Entonces aquí yo estoy analizando de A. Y aquí vamos a aplicar el análisis de B. Yo aplico lo mismo, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Y ahora yo voy a hacerlo más directo. Solamente que voy a obtener la presión de B igual al peso de B sobre el área de B más la presión atmosférica. Entonces lo que debo de hacer es reemplazar. ¿Cuánto vale el peso? 1500. El área de B, 30 centímetros cuadrados. La presión atmosférica, 1,033. ¿Cuánto le da la presión de B? 51,033. Y ahí tengo ambas presiones, pero cuando se encuentra esto cerrado en condiciones iniciales. Bien. Ahora, una vez obtenido las presiones que tenemos ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siempre en los gases ideales se determinan tres variables: presión, volumen y temperatura. La temperatura para ambos es dato. La presión ya lo tengo. ¿Qué es lo que me falta? Volumen. Entonces aplicamos la ecuación general de los gases. Presión por volumen igual al número de moles por el R universal por la temperatura. Ahora, esto va a ser la presión de A, el volumen de A, el número de moles de A, R universal y la temperatura de A. La temperatura de A me dice que vale 0 grados centígrados, pero para poder trabajar en gases tiene que estar en escalas absolutas, llevada a grados, ¿qué? 273. Entonces ya tengo ahí de dato la temperatura, el R universal, la presión, la incógnita sería el volumen y el número de moles. ¿Cómo lo determino? Masa molar. Ahora, pregunta, ¿puedo determinar el volumen? Sí. En condiciones iniciales, si yo tengo el área, tengo la altura, ¿puedo determinar el volumen? Sí. Entonces vamos a determinar antes el volumen. El volumen de ¿a qué va a ser igual? Al área de A por la altura H1. Y de ahí determino el volumen de A. 30 centímetros cuadrados por la altura 1. ¿Cuánto sería en centímetros? 50. Y ya con eso determino el volumen. ¿Cuánto le da? Y ahí tengo el volumen. Ahora, ya el volumen sería dato. ¿Qué es lo que despejaría? El número de moles. R universal por la temperatura de A y encuentro el número de moles. La presión de A, ¿cuánto vale? 26
0,033 kilogramos sobre centímetro cuadrado por el volumen 4.500 centímetros cúbicos sobre el R universal. ¿En qué unidades lo tenemos? En bar por metros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer entonces? Trabajar en las mismas unidades. La temperatura, ¿cuánto me da? 273. Entonces lo que voy a hacer es convertir esto que está en metros cúbicos, llevarlo a centímetros cúbicos, o al revés, lo que tengo ahí en centímetros cúbicos, llevarlo a metros. Pero vamos a hacer algo más simple. Centímetros cuadrados con centímetros cúbicos, ¿qué me queda? Centímetros. Ahora, ¿a qué es igual? En realidad tendría que convertir esto, ¿no? Porque lo tengo ahí en kilogramos, ¿no? ¿Cuál sería la conversión de presión? Un bar, ¿a cuánto equivale en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado? Vale a 100 kilopascales, digamos. Pero lo que yo quiero es convertir un bar a kilogramos sobre centímetro cuadrado. La conversión. Entonces un bar equivale a 1,02 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Hay dos opciones. O convierto la presión en bares, o convierto la constante en esa otra unidad. Si yo lo quisiera convertir, esto que está acá, en metros cúbicos, ¿cuánto sería? 0,0045. ¿Cuánto sale? Se dividió entre 100 a la 3, ¿no? Sí. Sí. Lo que hacen es lo siguiente. ¿Recuerdan lo más básico? Un metro equivale a 100 centímetros. Entonces da lo mismo que esto yo lo eleve al cubo, y a esto también. Y ahí recién voy a poder simplificar. Y me va a dar el metro cúbico. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Entonces, esto... 2 ceros, 0,00. Ya. Ahí. Entonces, eso lo voy a colocar acá para que esté en metros cúbicos, para que sea mucho más fácil. Bien, entonces el R lo voy a mantener con las unidades que están. 0,08314. Bar por metros cúbicos sobre kilomol grado Kelvin. Ahora esto lo voy a convertir a kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Ahí está. Lo convierto justamente acá. Un bar equivale a 1,02 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Kilogramos sobre centímetros cuadrados con kilogramos sobre centímetros cuadrados se me va y me va a dar en bares. ¿Cuánto le da la presión en bar? ¿Cuánto le saco? 52. Va. Entonces, eso lo reemplazo acá. Ahora sí, fíjense. Bar con bar, se va. Metro cúbico con metro cúbico, se va. Grados Kelvin con grados Kelvin, se va. ¿Qué me queda? Kilomol. Kilomol, la unidad del número de moles.
¿cuánto sería? ¿Cuánto le da? 5,5. 5,05 por día a la menor P. Ya, pero como es kilomol, sabemos que kilo significa por día equivalente 3. Entonces, ¿cuánto me va a dar entonces la respuesta? 5,05 moles. Moles. Ahí está. ¿Cierto? Y ahí tengo el número de moles. Hago lo mismo para el otro lado. Ahora fíjense que el volumen de A en este ejemplo vale lo mismo que el volumen de B. Entonces, yo voy a decir, justamente acá, que el volumen de B es igual al área de B por la altura 1. Y el volumen de B es el mismo que el volumen de A, 0,0045 metros cúbicos. Muy bien. Ahora aplico lo mismo para poder determinar el número de moles. Voy a tener la presión de B por el volumen de B es igual al número de moles de B por el L universal por la temperatura de B. ¿La temperatura es dato? Sí. El L universal también. El volumen también y la presión también. Lo que tengo que despejar es el número de moles. Va a ser igual a la presión de B por el volumen de B sobre el L universal por la temperatura de B. ¿Cuánto vale la presión de B? Hago lo mismo, ¿no? Tengo que convertir esto a bares. Un bar equivale a 1,02 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Cuánto le da ese bar? 50,032. 0,32. Y eso voy a reemplazar justamente acá. 50,032 bares por el volumen en metros cúbicos, 0,0045 metros cúbicos sobre el L universal, que lo tenemos allá, que vale 0,08314 bar por metro cúbico sobre kilomol grados Kelvin. Por la temperatura que sigue siendo la misma porque el proceso es isotérmico. Entonces lo que voy a tener 273 grados Kelvin. Grados Kelvin con grados Kelvin se va, bar con bar se va, metros cúbicos con metros cúbicos se me va. ¿Qué me queda? Kilomol. ¿Cuánto le da el número de moles de B? Y ahí está el número de moles tanto de B como también el de A en las condiciones iniciales. Cópialo. Ahorita vamos a hacer la siguiente parte. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Es la ecuación de los gases ideales que ustedes aprendieron en química, física o ambiental. Por eso, al momento que se abre esta válvula, ¿qué va a suceder? Que el volumen total va a ser la sumatoria de ambas masas que va a haber, ¿cierto? La masa total. Pero lo que vemos es la cantidad de sustancia. Entonces estoy diciendo que la sumatoria de los números de moles I
¿A qué va a ser igual? Al número de moles de A, al número de moles de B. ¿Tengo los dos números de moles? Sí. ¿Y eso a qué va a ser igual? Al número de moles de la mezcla. ¿Cuánto vale N de A? ¿Tienen ustedes? 5,05. Más el número de moles de B. 9,91. Y saquen el número de moles de la mezcla. 14,96. Y ahí tengo el número de la mole de la mezcla. ¿Hasta ahí todo claro? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Sacar las fracciones molares de cada uno. ¿De qué iba la fracción molar? Y sub i. Si quiero y sub A, aquí va a ser igual al número de moles de A sobre el número de moles de B. Si quiero el de B, la fracción molar de B, número de moles de B sobre el número de moles de la B. ¿Cuánto es el número de moles de A? 5,05 moles sobre moles de la mezcla 14. 14,96. Y hago lo mismo para el de B, 9,91 mol sobre 14,96 moles. ¿Cuánto le da? ¿33,7? Sí. ¿El segundo? 0,662. Seguido. Ya. El doble. Uno de estos han redondeado. ¿Cuál redondearon? ¿O no redondearon? No. ¿El sale clavado? Una decimal. El 7 podía ser 8. ¿no? 8. Ya, entonces quiero 8. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Tiene que dar Tiene que dar 1. Y ahorita vamos a hacer eso. En la tablita, ¿cuántos elementos componentes tengo? Tengo 2. El tanque de A y el tanque de B. La sustancia. El nitrógeno, para ambos casos. La fracción molar de sub i, lo tenemos. Para el de A, ¿cuánto vale? 0,138. Y para el de B, ahora la suma de esos dos me tiene que dar. ¿Qué más? Fracción de masa. La masa molar aparente. ¿Cuánto es la masa molar aparente? 28. ¿Qué más? M sub i por Y sub i. Ahora tengo que sacar para cada uno de ellos. Si quiero para el primero, va a ser la masa molar que vale 28 por Y sub i. Multipliquen 0,338 por 28. ¿Cuánto le da? 4. Y ahora hago lo mismo. 6,662 por 28. 18,536. 18. 5,536. Bien. Y para saber si está bien o está mal, ¿qué debo de hacer? Sumatoria. Sumar. ¿Y cuánto le da? 28 28. kilogramos sobre kilogramos.
Ahora lo que quiero es la fracción de masa. N sub I. Y N sub I. En fórmula. Masa total, masa de componente sobre masa de negro. No es la masa molar, porque ya subí, se me hace otro. Sobre. No es número de moles. No. No es fracción molar de masa de negro. Eso. ¿Lo tienen? Sí. Sí. Entonces lo que voy a hacer es aplicar eso. Para el primero. Esa parte de arriba yo lo tengo, ¿no? Que sería esto. 9,46,4 sobre 10. la masa de la mecha, que sería 28. ¿Cuánto le da? Y hago lo mismo para el otro, ¿no? Este va a ser para el caso de A. En este caso es lo mismo, pero no siempre es lo mismo. Cuando a veces son mezcla de dos sustancias diferentes, ya no es lo mismo, ¿no? En el otro, 0,662. 0,662. Y de igual manera, la sumatoria de estos me tiene que dar 1. Si no le sale 1, está mal. Ahora, si quiero solamente la masa de cada uno, ¿a qué va a ser igual? Para el porcentaje. Aquí es igual el número de moles, digamos. Termo. A la masa sobre la masa molar aparente, ¿cierto? Ya tenemos N de A, masa de A. Lo que quiero es la masa de A. Esto que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar. ¿Y esto es dato? Sí. Entonces, la masa de A va a ser igual al número de moles de A. ¿Cuánto vale? 5,05 mol. Por la masa molar de A, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 28. 28. Y esto sería kilogramos sobre kilomol Pero igual. Kelvin. Pero igual. ¿Cierto? Sí. solucionado. Aquí es nada que ver. Es Ahí. Sí. Y eso le va a dar en gramos. ¿Cuánto le da? $141.4. Y hago lo mismo para el lado de B, ¿no? Vamos a hacer aquí. N de B es igual a la masa de B sobre la masa molar de B.
28 kilogramos sobre kilomol. Kilo con kilo se va y me queda gramos. Sangre. 277,48. 277 77,48. gramos. Ahí está. Entonces eso lo voy a poner aquí. Y 277,48 gramos. Ahora, y ahí recién rellené los datos, pero lo tengo que dejar en gramos, ¿sí o no? No, tengo que llevarlo a kilogramos. ¿Cuánto sería entonces? 0,140. Y ahora sí sería en kilos, ¿no? Ahora sí, ahí lo tengo. Como dice que es un sistema cerrado, Cuando se abre este punto. cuando se abra va a ser la masa total, ¿no? La sumatoria de ambas masas. Entonces la masa de la mezcla va a ser la masa de A más la masa de B. Y eso lo tenemos, ¿no? ¿Cuánto sería? 0,141, 4 más 0,277, 41. ¿Cuánto le da? Ahí está. De ahí directamente ya tengo la masa. Listo. Ahora sí. Copienlo y ahorita hacemos la otra cosa. Por ahí aparte. Hasta el momento es 1. Ley de Amagat. Sumatoria de los volúmenes parciales igual al volumen de la mezcla. Entonces yo voy a tener dos volúmenes distintos y voy a tener un volumen de A, un volumen de B, pero las presiones son las mismas, la temperatura también. Entonces el volumen total es la sumatoria de ambos volúmenes. Pero la misma presión y la misma temperatura. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ahora sí. ¿Qué es lo que voy a aplicar ahí? El volumen de la mezcla es la sumatoria de todos los volúmenes. Entonces, lo primero que debo recordar es la ecuación general de los gases. Presión por volumen igual al número de moles, R universal por la temperatura. Si este es sub I, y esto va a ser N sub I, dado que la temperatura y la presión son constantes. Y el de la mezcla va a ser la presión por el volumen de la mezcla, va a ser igual al número de moles de la mezcla por el R universal por la temperatura. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí entonces? Dividir presión por el volumen
de A es igual al número de moles de A por el R universal por la temperatura sobre la presión por el volumen de la mezcla igual al número de moles de la mezcla por el R universal por la temperatura. Como las presiones son iguales, se va. Como la constante es igual, también. La temperatura también. ¿Qué le queda? Que el volumen de A sobre el volumen de la mezcla va a ser igual al número de moles de A sobre el número de moles de la mezcla. ¿Y esto a qué es igual? A la fracción molar de A. ¿Cierto? Ahora, si yo hago lo mismo para el dB, también es lo mismo, ¿no? Si hago para el dB, va a ser lo mismo. Presión por el volumen dB va a ser igual al número de moles de B por el R universal por la temperatura sobre la presión por el volumen de la mezcla, número de moles de la mezcla por el R universal por la temperatura. Lo mismo sucede acá, temperatura es un constante, R universal es constante y la presión también. Y de ahí obtengo que el volumen de B sobre el volumen de la mezcla es igual al número de moles de B sobre el número de moles de la mezcla. ¿Y eso aquí es igual? A la fracción molar de B. Ahora sí, tóquenlo esa partecita. El volumen en condición inicial. El volumen de A sería este volumen. El volumen de B ya lo sacamos. El volumen de la mezcla que me dice la ley de Magat, que sería la suma de ambos volúmenes. ¿Tengo el volumen de A y de B iniciales? Sí. Sí. Lo vamos a hacer. El volumen de la mezcla es igual al volumen de A más el volumen de B. ¿Cuánto vale el volumen de A? 0,045. 0,045. 0,0. 2 ceros en 45 metros cúbicos. Vamos a 0,0045. Es lo mismo multiplicado por 2 en este caso porque son iguales, ¿no? ¿Cuánto le da? 0,009. 9, ¿no? metros cúbicos. Metros cúbicos. Ahora sí. Como ya tengo el volumen de la mezcla y las fracciones molares también, puedo aplicar lo siguiente. El volumen de A, pero este volumen de A ya no es el inicial, sino el final, cuando se mezcla, lo que va a quedar. Entonces, eso va a ser igual a la fracción molar de A por el volumen de la mezcla. Entonces mi volumen de A la vamos a poner así para que se diferencie. Eso va a ser igual a la fracción molar. ¿Cuánto valía, Jessica? 0,388. Por el volumen de la mezcla, 0,009. ¿Cuánto vale? $30, 42. 0,00 30, 42. metros. Y ahí tengo el volumen de A final. ¿Puedo hacer lo mismo para BB? Sí. Para el volumen de B', que va a ser el final, va a ser igual a Y sub D por el volumen de la mezcla. ¿Cuánto es la fracción molar? 0,0662. Por el volumen de la mezcla, que lo tenemos que es 0,009. ¿Cuánto es el volumen de B final entonces? 0,005958.
Y ahí tengo ambos volúmenes. Copialo. Ahora se Si yo analizo cualquiera de los volúmenes, el volumen de B mínimo es menor que el volumen de B, como vemos acá, este es el volumen de B mínimo. Y este de acá es el volumen de B máximo. Y este es el volumen de B, ¿cierto? Mi volumen de B es mayor que el volumen de B mínimo. Pero mi volumen de B es menor que el volumen de B máximo. Para que se aplique la ley de Magat, el volumen de B mínimo sumado más el volumen de A, esto tiene que ser menor que el volumen de la mezcla. Pero mi volumen de la mezcla tiene que ser menor que el volumen de B máximo más el volumen de A. ¿De acuerdo? Si ambas condiciones se cumplen, estamos bien. Pero si no se cumple, no. ¿Tengo el volumen de la mezcla? Sí, ya lo tenemos ahí determinado. Ahora, ¿qué es lo que tengo que sacar entonces? Volumen mínimo y máximo. Volumen mínimo y máximo. Entonces vamos con el volumen mínimo. ¿Cuál sería el volumen mínimo? Eso ahí está. El área no va a cambiar, sigue siendo la misma, ¿no? El área de B. Ahora lo que voy a multiplicar es por H2, que vale 1 metro. El área, llevémoslo a metros cuadrados, ¿cuánto sería? 0,1. ¿Seguro? 1 metro equivale 100 centímetros. 0,03. 0,03 No es 0, 0, 0, 0 será. metros cuadrados por la altura 1 metro. ¿Cuánto le va a dar entonces? Del mínimo. Por 1, lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Ahora para B máximo, va a ser la misma área, no va a cambiar, pero ahora la altura va a ser H, ¿no? ¿Cuánto vale el área? 0,00. Por la altura que vale 2 metros. ¿Cuánto vale B máximo? ¿Cierto? Sí. Ahora, para aquello vamos a ver esa B que acabamos de sacar, que tenemos ahí intermedia. ¿Cuál es el valor de B? La B final que acaban de sacar. ¿Cuánto le salió? ¿Está bien? Ya. Vamos a ver la primera condición. B mínimo vale 0,03. ¿Cuánto vale B prima? Lo tenemos ahí. 0,00 59, 58 metros cúbicos. Ahora, ¿cuánto vale B máximo? 0,006.
Ya, perfecto, aquí cumplió, ¿cierto? Vamos 1. Ahora tiene que cumplir la segunda condición. Entonces, para aquello, voy a aplicar, voy a poner con rojo, B mínimo más el volumen de A tiene que ser menor que el volumen de la mezcla, pero ese volumen de la mezcla tiene que ser menor que el volumen máximo por el volumen más el volumen de A. Ahora, ¿cuál es el volumen de A que voy a ocupar? El final. ¿Cuánto era el final? 0,003042. Y el inicial, cuando estuvo en condiciones iniciales, ¿cuánto era? 0,0045. Lo que significa si el volumen de acá inicial se va todo para este lado, es lo que me está indicando acá. Entonces, B mínimo 0,03 más el volumen inicial, no es de A', sino el inicial que encontramos primero, 0,0045. B de la mezcla 0,006 y B 0,0045, ¿no? Ya, ¿cuánto le da acá? ¿Y aquí? 0,015. Ahora, vamos a ver. Sí, pero solamente lo que he hecho el análisis, ¿en cuál? En el tanque B. ¿Qué falta? Este es para el tanque. Pero como tienen las mismas dimensiones, no sería lo mismo. No, ahorita vas a ver. Que sí pareciera, digamos, pero cuando haces el otro análisis también tiene que cumplir. Y si ninguno de los dos cumple, suficiente que uno no cumpla, directamente no cumple ninguno, aplica el 8. Cópienlo y ahorita vamos a hacer ahora para el otro tanque. A ver, que la mayoría de los ejercicios cumple con la ley de Dalton. No sé cuál es lo más aconsejable. Partir por el segundo análisis, por la de Dalton, para que sea más corto. Cuando ya apliqué la primera, la segunda es que se debe cumplir lo siguiente: que el volumen de B mínimo más el volumen de A tiene que ser menor que el volumen de la mezcla, pero el volumen de B máximo más el volumen de A. Ahora, ¿qué es lo que voy a aplicar justamente aquí? Sacar los volúmenes finales, las condiciones finales, para poder determinar el nuevo valor de los volúmenes de la mezcla. Y para eso van a copiar la ecuación de los gases: presión por volumen, número de moles, el universal por la temperatura. ¿Qué presión va a ser? La presión de la mezcla.
voy a tener un volumen final del tanque de A. Por el número de moles, como un sistema cerrado, no va a cambiar el número de moles. E universal es constante. Y T es la temperatura de la mezcla, que sigue siendo un proceso isotérmico, sigue siendo la misma temperatura. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar? Sacar el volumen final. Esto es lo que voy a determinar. Esto es dato conocido. El aire universal es conocido. Temperatura es isotérmico, la misma. Y la presión también. La misma. Entonces voy a despejar el volumen. Mol. 1, No, 0. 5,0. la temperatura es dato. Sí. Ahí no sería trabajando con kilomol, creo. Kilomol no sería. De 3 moles. Kilomol con kilomol, ahí se van a ir. Grado Kelvin con grado Kelvin se me va a ir. Ahora la presión, ¿cuánto vale? En bares, En bares. la suma de los dos. Ahí debe ver. Debería ser igual, ¿no? Son las mismas. ¿Cuánto vale la presión mayor? 50,032. Entonces, Si hacemos la logaritmo. ¿está cierto? Sí. ¿Cuánto vale? 50,032. 20. Sobre la mayor entonces. Siempre se utiliza la mayor. Bar con bar. Cierra. Y ahora con eso, recién determina el volumen de A final. ¿Cuánto le doy? 22 95. metros cúbicos. Perfecto. Ya tengo el volumen de A final. Hago lo mismo, pero para B, ¿no? Que va a ser igual al número de moles de B. Número de moles de B lo tenemos, ¿no? ¿Cuánto era? 9 moles. Por el R universal, que vale 0,08314. Por la temperatura 273 grados Celsius. Sobre la misma presión 50,032 bar. Y ahora sí, fíjense, bar con bar se va, kilomol con kilomol se va, grado Kelvin con grado Kelvin se va, y me queda metros cúbicos. Fíjate por día, 0,04496. 0,04496. 96. 96. Redondear 97. Eso es 96. Ahora, una vez que tengo los volúmenes, después que se abre la válvula, ¿qué debo hacer? Sumarlo para determinar el nuevo volumen de la mezcla. ¿Cuánto es el volumen final de A? 0,02, 0,00, 90. ¿Cuánto le da? 0,006792. 0,00. 6792. Ahora sí. Ahora, ¿qué debo de hacer? Este valor lo tengo anteriormente
¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cuánto era el valor? 0,0075. Luego copió el nuevo valor 0,0067 92. Y este de aquí 0,0105. 150. Ya siguiendo más que el volumen de A. este de acá con este de acá. Este es mayor que este, ¿no? ¿Cierto? Este de aquí es mayor que este. Entonces, no cumple. Significa que no cumple con la hipótesis de la ley de Magat. Entonces, ¿cuál es entonces? La de Adolfo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que verificar siempre? Estas condiciones. La inicial que hicimos hace rato y la segunda. Si cumple las dos, es la correcta. Si no cumple una, no es. ¿De acuerdo? Copienlo y ahorita vamos a hacer ya tal. La mayoría de los ejercicios cumple con la ley de Darwin. ¿Ya? La de las lesiones parciales. Uno con H y otro con la letra I. Es lo mismo. ¿Ya? Le voy a pasar video. Si le aparece la letra I, es lo mismo. Es entalpía. ¿Ya? Hipótesis de edad. Permanece instantáneo. ¿Sí? Y hacen lo mismo que en el anterior. En el anterior que habíamos aplicado presión por volumen, número de moles, era universal, temperatura, ¿cierto? Si esto era de A, era porque el volumen era variable. Ahora ya no es variable. ¿Cuál sería el variable? La presión. Número de moles de A. La temperatura es constante. Lo voy a dividir entre la presión de la mezcla, volumen, número de moles de la mezcla, y el universal, temperatura de la mezcla. Temperaturas son iguales, el universal es igual, volumen es igual. ¿Qué le queda entonces? Que la presión de A sobre la presión de la mezcla va a ser igual al número de moles de A sobre el número de moles de la mezcla. Y eso aquí es igual a la fracción molar, ¿no? Lo mismo hago para el de B. Presión de B por el volumen es igual al número de moles de B sobre el aire. La presión de B sobre la presión de la mezcla es igual a la presión de B. Ahí lo tengo. Porque en esa parte. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, ¿no? Lo mismo que el anterior. Solamente queda. ¿Son iguales o no son iguales? Son iguales. Entonces, ya tenemos el volumen de A y de B, y viene a ser lo mismo. Lo vamos a colocar. En condiciones iniciales siguen siendo los mismos valores. 0,0045. Bien.
Ahora, ¿cuál es la condición que yo tengo que aplicar ahí? Como los volúmenes son iguales, si yo quiero el volumen de la mezcla, va a ser la suma de este volumen más este otro, ¿no? De ahí arriba. Sí, el mismo. Ahí lo tenemos ahí arriba. Para que se pueda cumplir la condición, ¿qué tiene que suceder? Que la presión de A tiene que ser menor que la presión de la mezcla, pero mi presión de la mezcla tiene que ser menor que la presión de B. La presión de A ya lo tenemos. ¿Cuánto vale la presión de A? 52 bar. Ya, entonces la presión de la mezcla tiene que ser mayor que ese valor, pero menor a qué valor. 50,0. 0,32. Vale. Entonces la presión de la mezcla tiene que ser menor que eso. Entonces, para poder determinar aquello, vamos a aplicar lo que nos dice ahí. Ahora, para aquello habíamos ocupado la ecuación de los gases, de presión por volumen, número de moles, R universal, temperatura. La temperatura, como es isotérmico, es la misma. El R universal no va a cambiar, pero esto va a ser el número de moles dependiendo de cuál quieren encontrar, si es de A o de B. Vamos a ponerle de A. El volumen es el mismo, que es el volumen de la mezcla. Y esto vamos a sacar la presión, pero final de A. Entonces la presión final de A es lo que quiero despejar. Va a ser igual al número de moles de A por el R universal por la temperatura sobre el volumen de la mezcla. Fíjense que es la misma que hicimos hace rato, pero en el anterior despejamos aquí presión. Ahora despejamos volumen. Reemplazando. Número de moles de A, ¿cuánto vale? 5,0. 5,05, 5. ¿no? Mol. ¿R universal? 0,083. Y esto va a ser bar por metros cúbicos sobre kilomol grados Kelvin. Y de vuelta lo mismo acá, ¿no? Por 10 al exponente menos 3 kilomol. Por la temperatura 273 grados Kelvin. Sobre el volumen de la mezcla 0,009. 0,009. No, 12,76. soy uno. Va. ¿Está bien? Sí, va. Vale. Ahora hago lo mismo, pero ahora para B. Esto lo voy a copiar acá, directo. Vale. Para el otro. Para el otro la misma ecuación solamente que va a ser para B. N de B, R universal, temperatura sobre el volumen de la mezcla. ¿Cuánto vale el número de moles de B? 9,91, si no me equivoco. Sí. Kilomol. R universal 0,08314 bar por metro cúbico sobre kilomol grados Kelvin por 273 grados Kelvin sobre el volumen de la mezcla 0,009 metros cúbicos. ¿Cuánto le da eso? 24,99. ¿Cómo decir? 25. No, 24, 99. vale. Ahora sí, una vez que tienen eso, quiero la presión de la mezcla, La suma. que es la suma. La presión final de A más la presión final de B. 37,75.
Entonces vamos a colocar primero 12,76 más 24,99, ¿no? ¿Cuánto sale? 27,75. Ahora reemplazamos acá 25,52. Vale. Esto de acá 37,75 vale. ¿Es menor que 50? Sí. ¿Y ahora qué sucede? ¿Cumple o no cumple? Cumpleaños feliz. Ahora sí. ¿Pero qué más puede pedir? Trabajo, ¿no? ¿Y sabe la ecuación del trabajo? No. Trabajo para los gases ideal. Ya. Tóquenlo y ahorita lo voy a plantear. ¿Qué lo explican ahí? No hay pez nuevo. La primera ley de la termodinámica. ¿Qué me dice la primera ley de la termodinámica? Calor menos el trabajo igual a la variación de energía interna. Te voy a recondicionar. Pero como este es un gas ideal, energía interna no tengo. Tengo su equivalente. ¿Y cuál es su equivalente de eso? Número de moles se ve por la variación de temperatura final menos la inicial. Aquí yo tengo calor menos el trabajo. ¿Qué tipo de proceso es? Isotérmico, ¿cierto? ¿Significa que estas dos temperaturas? Entonces lo que me dice en cualquier proceso isotérmico es cero. Lo que significa que el calor aquí va a ser igual trabajo. Si tengo el trabajo, yo tengo el calor. Si me pide calor, solamente tiene que encontrar trabajo. ¿Y aquí es igual el trabajo? Para si acaso no se acuerda, digamos. No ¿No le se hagas acuerdan? Física 1 de vuelta. ¿Cierto? Ahora, aquí es igual la fuerza. Presión por área. Esto aquí es igual al diferencial de volumen, ¿cierto? Pero esto yo aplicaría si fuera a presión constante, si fuera isobárico, pero es isotérmico. Recuerdo otra vez la ecuación de los gases. Si yo de aquí despejo presión, es igual volumen, ¿cierto? Esto lo puedo reemplazar acá. Y aquí voy a tener diferencial de volumen sobre volumen. ¿Puedo integrar? Sí, porque ya está su forma diferencial. Y la integral de eso, aquí es igual al número de moles, el universal, temperatura, logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. ¿Tengo el volumen inicial y final? Sí. ¿Pero qué volumen voy a colocar? Dependiendo de cuál vaya a trabajar. Si es el 1 o el 2. Entonces ahí voy a colocar su volumen inicial que ustedes trataron con su volumen final. Y este va a ser el número de moles dependiendo del gas que vayan a trabajar. Si es en el tanque de A, va a ser A. Si es B, esto es B. ¿La temperatura es constante? Sí. ¿El aire universal? También. Entonces puedo obtener trabajo. Sí. Y ya tiene el calor. Y esto es lo que se aplica. Es lo máximo que puede hacer. Tal vez pueden preguntar variación de entropía, pero es similar. Pero no creo. Sí, que ocuparía esto sería y quedaría solamente. La variación de energía esta, ¿no? Sí. ¿Y el CB de dónde saca? Sí, es una constante.
Me imagino que te la daría el 2 aquí. Dependiendo de qué sustancia es. El número que porcentaje de nitrógeno. Entonces tiene que darme el CV de nitrógeno. O si no, en la tabla, ustedes también la tienen. Si es que le den a la tabla. O si no, se puede dar. Lo diría así, muy breve. Y le puede dar el R, digamos. ¿Cierto? Aquí es igual el R. A CB más CB. No, menos. A ver. Y si te da la constante diabática que está, aquí es igual. 1 sobre dislexia. ¿Cierto? Por ejemplo, esto fue lo que preguntó el ingeniero en mesa en termo 1. Las deducciones. ¿Cuál ingeniero? Willy, pues. Mesa. Ah. O sea, los biólogos. Pobrecito, los tipos.